Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Qué grande es el cine de la 2 de Televisión Española. Hoy vamos a ver la película Cuerpo y Alma, dirigida por Robert Rosen. Ya desde sus comienzos, casi desde el nacimiento del cine, podemos decir que el cine cayó en manos del boxeo, como dirían los norteamericanos, fall in love, se enamoró del boxeo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es bastante sencillo. Las películas de boxeo necesitaban un presupuesto muy pequeño, prácticamente era un ring, la acción estaba garantizada porque eran dos tipos pegándose, es el primer grito casi corintio de ataca, es la lucha por la supervivencia, y luego el entramado que daban las películas pues podía pertenecer perfectamente a un cine de violencia, de acción, de gángsters, etcétera. Y esto es curioso porque desde los primeros tiempos la gente aficionada al cine se agolpaba en las salas para ver los documentales de las primeras peleas históricas, Gentleman Jean contra Jack L. Sullivan, etcétera. Incluso me parece recordar que en el año 1916 el New York Times sacó en portada que valiéndose de una serie de trucos inconcebibles, los americanos habían podido quitar el trash que les impedía comprar ningún tipo de material para verlo dentro de Estados Unidos sin pagar ninguna garantía. Era la pelea famosa entre Jess Willard y Jack Johnson que se celebró en La Habana y que fue una de las grandes peleas míticas, el título de los pesos pesados. Pues cogieron esa pelea y se la llevaron a la frontera de Canadá. Y entonces justo en la frontera, pero con una pata del trípode de la cámara en tierra de Canadá y la otra en Estados Unidos, filmaron la pelea con una cámara, o sea, la refilmaron y entonces la volvieron a exhibir en Estados Unidos con un éxito enorme porque todo el mundo pagó $50 por ver aquella pelea. Bueno, pues el boxeo, como digo, siempre ha estado muy cerca del cine. Yo he podido contar alrededor de, me parece que son 60 y tantas películas casi de primera categoría donde el tema del boxeo es un eje fundamental. El plan de las películas típicas de boxeo, ya lo saben ustedes, que es un chico de ascendencia humilde que se ha criado en los barrios, en el East Side o en el West Side de Nueva York, como única salida a su pobreza es la pelea, boxea, entonces tiene fama, la fama es igual al poder, el poder es igual a la corrupción igual al crimen. Entonces normalmente las películas o acababan con el tipo hecho polvo tras una paliza o el tipo asesinado, o con que él al final tomaba, como se decía entonces, conciencia y en el último momento dejaba de pertenecer al clan de los gángsters y luchaba por sí mismo. Yo creo que la película Robot, la película que marca un poco este tipo de cine es sin ninguna duda Cuerpo y Alma. Hasta entonces no se había hecho ninguna película de estas características, pero curiosamente el mismo año ya se prepara otra que es The Setup, que es una película de Robert Wise que en España se estrenó precisamente por Televisión Española y se llamaba Tongo, con Robert Ryan, una maravilla de película. Hay otra que se llama El ídolo de barro, de Mark Robson, otra película estupenda. Luego ya en los años posteriores viene Marcado por el odio, etcétera, así hasta Fat City, que es otra maravillosa película donde el tema del boxeo está presente. Esta es una película muy especial, es una película que produce Enterprise, la productora de John Garfield, el actor, que era una especie pero John Garfield está uno pensando a veces en un James Dean bastante adelantado, era un actor muy comprometido con su tiempo. Parece ser que cuando produce esta película él aporta toda su potencia económica que tenía en esta pequeña empresa, elige a un amigo personal suyo para que haga el guión, que era Abraham Lincoln Polonsky, que después será un director de cine con una obra muy corta, con Force of Evil, que me gustaría que la viéramos aquí, y luego Dile a Billy Boy que he llegado, 20 y tantos años después, fue uno de los represaliados en la caza de brujas. El director de la película es Robert Rosen, otro hombre que estará implicado. Todos ellos y ver la película es como ver una representación de los años 30 del Group Theater neoyorquino de los años 30, el contraste de luces y sombras, etcétera. Pero bueno, esta es una película, como digo, mítica, porque gran parte de los implicados, de la parte técnica y de la parte artística, tuvieron que declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Vista hoy la película, yo creo que evidentemente era una obra donde ellos trataban de aportar sus experiencias con la miseria, con el paro, con una situación
social que no compartían y que evidentemente una salida era esta especie de testimonio, más que incluso de denuncia, que ellos querían hacer por medio de una película de boxeo. John Garfield había boxeado en su juventud, también Robert Rosen había sido boxeador. Además, él había nacido justo en el East Side, como Garfield, en las calles duras de Nueva York. Y bueno, hay una cosa que es evidente en esta película, y es la verosimilitud. Nunca hasta entonces habían filmado las peleas de boxeo como lo hacen aquí Rosen y su camarógrafo James Bonjove, los combates en una especie de anticipación a lo que luego haría Scorsese en su estupenda película de Toro Salvaje. Los filman con patines, se lleva la cámara al hombro James Bonjove y se pone unos patines y le van guiando para tratar de que la película tenga un impacto mucho más grande. Otro acierto de la película es el montaje. Nunca se habían alternado los primeros planos con los planos generales, con la frecuencia y la intensidad dramática. Es obra de que un hombre, Robert Parrish, que luego será un director de cine también estupendo. Pero bueno, de esta película se puede hablar a todos los niveles. También hay que decir que él había hecho Garfield en teatro, una obra mítica en el escenario norteamericano de esa época, que era ni más ni menos que Golden Boy, la obra de Clifford Odess, de la que también toma mucho esta película. Luego la película de Golden Boy la haría William Holden, sería su debut en el cine, pero John Garfield la hizo en teatro. Y bueno, yo creo que es una película de la que se pueden hablar de muchísimas cosas a nivel cinematográfico, estético, social, político, sobre todo al nivel económico de cómo se hacían las películas en ese Hollywood entonces, y cómo una obra hecha entre amigos, hecha con un gran sentido de la solidaridad, fue un éxito en Estados Unidos y dio pie a que se hiciera un tipo de películas donde la negrura, la luz lechosa del Rin bañando las caras, los callejones sórdidos, fueron un género en sí mismo. Naturalmente esto es género negro, puro cine negro, pero para hablarnos de ella está aquí un estupendo escritor, amigo nuestro, Juan Manuel de Prada. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que nos puedes sí, bueno, la verdad es que, cosas, pero como tú has dicho, es que se abren muchas llaves de esta película. Como tú has dicho, es una película que puede ser encarada desde muy diversas perspectivas. Quizá para empezar ahora, pues voy a elegir el motivo político, ¿no? Yo creo que esta es una película que debería ser puesta en todas las escuelas para que los hombres nos avergonzáramos de lo maléfico y de lo destructivo que puede ser el poder político cuando interfiere con el arte, ¿no? La vida de muchas de las personas que hicieron posible esta película fue totalmente arrasada por la paranoia de ese comité de actividades antiamericanas que promovió el senador McCarthy. Actrices como Anne Revere, la que hace el papel de madre de John Garfield en la película, una secundaria solicitadísima en los años anteriores a esta película, fue una mujer que ya en las primeras reuniones del comité, que acaecen justamente en el año 47, cuando se rueda esta película, se negó a declarar en contra de compañeros y amigos, y eso le iba a suponer un ostracismo que acabaría con su carrera de manera prácticamente definitiva. Más trágico fue el destino del protagonista, de John Garfield, que con solo 39 años, 5 años después de rodar esta película, moriría de un ataque al corazón, perseguido siempre por la sombra de su participación en actividades del Partido Comunista. Algo similar le ocurrió a Canada Lee, el negro que hace el papel de entrenador suyo, de Ben. Era un peso welter magnífico, un hombre que se había retirado del boxeo aquejado de una ceguera en un ojo por culpa de un golpe mal dado, que estaba merodeando por el mundo del cine, que efectivamente también participaba de estos círculos intelectuales, no diría yo comunistas, porque eso me parece un exceso de paranoia por parte del comité, pero sí de intelectuales preocupados o intelectuales un tanto reticentes ante el poder establecido. También murió de un ataque al corazón, y también la sombra de ese oprobio que fue el Comité de Actividades Antiamericanas se puede rastrear como razón de su muerte. Robert Rosen corrió una suerte también trágica en cierto modo, aunque la tragedia suya fue desde otro prisma. Robert Rosen fue uno de los hombres que
que se avino a delatar a compañeros. Robert Rosen, que en un principio, en las sesiones del año 47, no fue reclamada su comparecencia. Luego, en el año 51, a raíz de que Edward Dmytryk se retractase de sus anteriores declaraciones y promoviese con su mea culpa una nueva remesa de sesiones inquisitoriales, Robert Rosen flaqueó y terminó reconociendo que efectivamente había pertenecido al Partido Comunista entre los años 37 y 47, y a partir de ahí se avino a leer una lista de sospechosos que le pasó el comité y a reconocer hasta 57 miembros del Partido Comunista. Su carrera durante unos años se vio malograda, digamos, tuvo también que marcharse de Estados Unidos, rodó una película en España incluso, Alejandro el Magno, y luego volvería a Estados Unidos, donde haría esa obra maestra indiscutible, que es El Buscavidas. Pero sin duda alguna el oprobio de la delación pues siempre gravitó sobre su cabeza. Otro caso muy trágico es el del guionista Abram Polonsky, efectivamente un hombre extraordinario. Su película Forces of Evil creo que es una de las grandes obras maestras del cine negro, que no se quiso avenir a delatar a sus compañeros, y que a partir de entonces pasaría un verdadero calvario, teniendo que trabajar de manera anónima, sin poder firmar sus guiones y no pudiendo volver a dirigir hasta el año 68, como tú antes mencionabas. En definitiva, fue algo verdaderamente brutal, y creo que, como digo, esta película es un ejemplo de cómo el genio y el talento artístico puede ser masacrado por espurios intereses políticos y por paranoias que hoy no comprendemos. Es una película llena de creatividad y de talento. Basta decir que 10 de las personas que forman parte del equipo técnico de esta película, o incluso del reparto de esta película, terminaron siendo directores de cine. Aparte de Robert Rosen, tenemos los casos notorios de Parris y de Aldrich, pero el fotógrafo James Wong Howe también dirigió películas. El director artístico Nathan Juran terminaría haciendo películas muy divertidas, películas de cine psicotrónico de serie Z. En fin, William Conrad, el famoso canon de mi niñez de la serie televisiva, también dirigió películas. Verdaderamente es algo sorprendente. Pevney, el actor que interpreta a Shorty, el amigo de John Garfield, también fue director de cine, hizo una película muy famosa en su época, El hombre de las mil caras, un biopic sobre Lon Chaney. En definitiva, vemos la ebullición del talento en esta película. Parece imposible que tantísimos miembros de ese equipo técnico terminaran dirigiendo películas. Creo que es una película verdaderamente sobrecogedora, de un realismo abrupto en algunos momentos, pero también con ese secreto de lirismo de la derrota, y creo que es una película que nos va a dar luego mucho juego para hablar largamente sobre ella. Estoy absolutamente convencido, porque solo hemos tocado prácticamente una parte, ¿no? La parte política, la parte cinematográfica, la parte de boxeo, la parte de cine negro. Buenas noches, Miguel Marías. A ver, háblanos de un prisma, elige un prisma de... Pues yo creo que elegiría el prisma del guionista, que es Abram Polonsky, que es un personaje de los que no hablaron, uno de los perseguidos, que al año siguiente hizo su primera película, Force of Evil, que según creo se va a dar en este programa. Vamos a ponerla aquí. Y que su siguiente película la hizo 20 años después. Tell Them Willie Boy Is Here, aquí se llamaba El Valle del Fugitivo, con Robert Redford. Sí, decirle a y después hizo 2 o 3 películas más y ya no, yo creí que estaba muerto, hasta que, con motivo de la concesión del Oscar honorífico a Kazan, ha reaparecido entre las líneas de los que protestaban. Lo he visto yo hace unos meses. Este era un guionista. Lo mismo que Rosen, había sido un guionista de prestigio y con muchas películas interesantes en su haber, hasta que el año anterior a este había hecho su primera película. No olvidemos que es la segunda película de Robert Rosen, y es también un novelista notable. Yo no he leído más que una de sus novelas, he escrito 2 o 3, pero la primera que escribió, que se llama Una estación, una época de miedo, que yo la tengo en una rarísima edición publicada en la República Democrática Alemana, la antigua República Democrática Alemana, es decir, Alemania Oriental, y que yo creo que no se ha publicado nunca en Estados Unidos, y que es una novela sobre la lista negra, pero no la lista negra en el cine, sino la lista negra en cualquier empresa. Es
concretamente es el caso de un ingeniero que se llama Charlie Heard, que firma una declaración de lealtad y a partir de entonces empieza a sentirse culpable e incómodo, y es una descripción de cómo fue el ambiente, pero sacado del aspecto más espectacular que tiene esto. Yo creo que es importante tener en cuenta quiénes hicieron esta película, porque es una película claramente, digamos, de izquierdas. Es una película en la que tiene incluso un elemento de riesgo, de esquematismo permanentemente gravitando sobre la película, del cual yo creo que son, por un lado ideológico, y por otra parte hay también un elemento de inseguridad por parte de Rosen. Rosen, como guionista, que solo había hecho una película, es un tipo que tenía una inseguridad como director, de la cual han dado testimonio Robert Parrish, que fue el montador de la película, y algunos otros como Aldrich, que fue ayudante de dirección de la película. Dicen que era un tipo que tenía una inseguridad enorme como director, y eso a veces se nota. Debo decir que es una película que otras veces que la he visto, sobre todo hasta que logré verla en versión original, me chirriaban mucho algunos de estos elementos, porque efectivamente es una película que, teniendo generalmente una gran solidez y una gran elegancia, a veces cae en el enfatismo, en este enfatismo un poco de hacer declaraciones editoriales en medio de la película, y eso realmente el doblaje lo multiplica por lo general. Sin embargo, vista en versión original, algunos de estos elementos chirriantes desaparecen, y la verdad es que las veces que la he visto más recientemente, la película me ha ido creciendo. Hay otro factor que creo que es importante tener en cuenta a priori. Vista ahora la película, puede parecer que es la típica película de boxeo. Hay que tener en cuenta, como has dicho tú antes, que es una de las fundadoras del subgénero de boxeo, que normalmente es un subgénero del cine negro, hay que decirlo también, y que por tanto algunos de estos elementos que ahora nos pueden parecer típicos y casi previsibles, sin embargo en aquel momento no eran previsibles. Lo que pasa es que de aquí han copiado mucho. En parte han copiado mucho porque es muy ejemplar, y en parte han copiado mucho porque además sorprendentemente tuvo mucho éxito. Fue el primer éxito y el único éxito de la productora Enterprise, que es la película que financió esta película, y que era un estudio muy aparte, muy extraño, muy movido por ese tipo de gente, que hicieron, me parece que un total de 9 películas o algo por el estilo, casi todas ellas extraordinarias, y algunas de ellas las hemos dado en este programa y algunas más las vamos a dar, y que sería curioso, digamos, revisar desde algún punto de vista, porque plantean cosas muy curiosas, y casi todas tienen, incluso cuando son westerns o son melodramas o son historias de espionaje o de guerra, un elemento de cine negro omnipresente. Es curioso que, digamos, el cine negro como punto de vista a través del cual analizar la realidad es uno de los factores que tienen como constante estas producciones, y que creo que es un factor también muy importante en esta película. Pero la verdad es que efectivamente es una película que se puede analizar desde tantos puntos de vista y tiene tal cantidad de materia que mejor dejémoslo para después y veamos la película. Muy bien, Miguel, muchas gracias, pero tomamos nota de lo que dices, y quizá algún festival de cine español o extranjero pueda hacer un homenaje a la Enterprise y poner todas las películas que han producido. Juan Antonio Gómez Angulo, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, tú además de cinéfilo y de todas estas cosas y compartir todo esto, es que además te gusta mucho el deporte y además te gusta el boxeo, ¿no? Sí, me gusta el boxeo, sí. Y esta es una de las películas que supongo que te gusta ver continuamente. Sí, y esas y algunas otras que han nombrado, ¿no? Yo creo que Toro Salvaje de Scorsese es una sublimación de las películas de boxeo. Boxeo que en España pues últimamente estamos bastante carentes de ello. Me gustaría hablar también un poco del director, de centrar, dado que, claro que sí, hay que hablar Juan de Manuel todo. como Miguel han centrado el tema del guionista y de quienes participaron en la película. Hombre, Rosen pertenece a lo que ha venido en llamarse, y los espectadores conocen, los espectadores iniciados saben, la generación perdida. Ahí se da una serie de directores, todos ellos con alguna obra maestra, pero quizá ninguno de ellos un gran director, ¿no? Jules Dassin, John Huston, Joseph Losey, Robert Rosen, Zinnemann, Edward Dmytryk y Elia Kazan. Los espectadores recordarán recientemente, con el homenaje a Kazan, la polémica que se ha originado por la actitud de Kazan en todo el tema de la caza de brujas, ya citada por Juan Manuel de Prada.
Todos tienen orígenes distintos, hay que recordar el origen griego de Kazan, el alemán de Zinnemann, como algunos de ellos huyen salen de Estados Unidos, Dassin y Losey se instalan en Europa, otros continúan allí y cambian, como ha dicho Juan Manuel de Prada, su actitud, aunque algunos pues luego terminan retractándose. Rosen, por ejemplo, hace salir a su familia de Estados Unidos antes de dar la lista de las 47 o 57 personas implicadas en el Partido Comunista, y yo creo que Rosen también es un director con mala suerte. En primer lugar, es un director que muere joven, porque su obra maestra, que indudablemente es El Buscavidas, data del 62, me parece que después solamente hace una película, que es Lilith, hace una revisión de Lilith, y muere a una edad temprana, como son los 58 años, y por tanto deja pocos testimonios de su filmografía. Por tanto, Cuerpo y Alma se puede inscribir como en una de las escasas películas de Rosen, y creo que tiene un interés y una serie de lecturas múltiples, como aquí queda dicho. El boxeo también tiene una parte lírica, aunque suene un poco heterodoxo esta afirmación, pero también es una película de amor, no se ha citado. Yo creo que la relación con las dos mujeres es muy importante a lo largo de la película, quizá un poco elemental. Con las dos mujeres, tanto con su novia como con luego es su amante o la persona que se interfiere en el camino, y como un papel durísimo que es el que hace la madre. O sea que la figura de la mujer es una figura que está muy presente también en la película. Todo lo que rodea el mundo del boxeo también me es cercano, porque viendo la película pues me ha recordado también un tema muy español, como es el tema de los toros. Creo que el mundo que rodea el tema de los toros no es similar al del tema del boxeo, pero los americanos han tenido la valentía que no hemos tenido los españoles de afrontar todo lo que es los bajos mundos, el mundo negro que rodea al boxeo. Es verdad que en esta película está utilizado muy intencionadamente con fines políticos, como denuncia de unas corrupciones, como la corrupción en el mundo de los negocios y demás, pero el mundo del toro no ha tenido el tratamiento comparativamente en España al que el mundo del boxeo lo tuvo o lo ha tenido a lo largo de la historia del cine en Estados Unidos. Curiosamente, yo es una película que no he visto, he leído. Rosen hizo una película en el año 51 precisamente sobre el mundo de los toros, a raíz de la cual fue cuando le surgieron los problemas. Él había rodado después de Cuerpo y Alma, rodó El Político, que obtuvo algún Oscar, me parece, o estuvo nominada al menos, yo creo que sí. Tuvo un Oscar, y después rodó una película sobre el mundo de los toros que se me ha llamado la atención, yo no la conozco, y fue a raíz de esta cuando tuvo los problemas con el senador McCarthy. Por tanto, la película tiene muchísimos prismas. Hemos dejado sobre la mesa algunos. Afortunadamente, ninguno de los que hemos intervenido hemos contado la película, porque son de estas películas que hay que seguir, que efectivamente tiene un guión, que no es una película de tema, y que hay que ver desde el principio, porque se dan algunas claves para desarrollar luego un guión que efectivamente a mí me parece un guión muy, muy literario, de Abraham Polonsky, al que hemos hablado en alguna participación mía en este programa de aquella gran película que fue El Valle del Fugitivo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Realmente Robert Rosen no tuvo mucha suerte. ¿Qué hubiera dicho el mismo año de su muerte, cuando la prestigiosa revista Cahiers de Cinema, entre las 10 mejores películas que se habían hecho ese año en el mundo, creo que era el año 66, eligió en el 5º lugar, creo, Lilith? ¿Qué hubiera dicho Rosen ahora si supiera que El Buscavidas era una de las obras maestras incontestables de la historia del cine? Evidentemente todo lo de la caza de brujas, no solo a él, sino a todos, les ha perseguido como una pesadilla. Justo en el año 49, cuando hace El Político, Todos los hombres del rey, que vamos a ver aquí, que gana el Oscar a la mejor película, y también otro Oscar para Broderick Crawford y Oscar al mejor guión, está en esa especie de hervidero continuo. Esta es una película donde él colabora muy estrechamente con el guión. Tuvo problemas, no le dejaron firmar la película con Polonsky. Ha dicho Miguel Marías que él era guionista de los grandes, de Roaring Twenties, los ruidosos años 20, es un guión suyo, entre otros muchos. Y en esta película se dice: nadie es nada
si perteneces a otro, si perteneces a alguien. En esta película se dice: lucha por algo, pero no luches solo por dinero. Está el tema del dinero y sobre todo yo diría el tema del éxito en Estados Unidos. Eso es lo que tratan de analizar hasta sus últimas consecuencias. Pero como hay mucho que hablar, dejemos ya que empiece la película. Esta película, puro cine negro, y empieza como tal: un plano en la noche, un movimiento de grúa, un campo de entrenamiento vacío. Queda un día nada más para la pelea del campeonato del mundo. La cámara va haciendo una panorámica muy suave y termina en la cara de John Garfield, que está con pesadillas. Ese es el arranque de una película, es magnífica, en la que yo personalmente quisiera rendir también homenaje a Robert Rosen, más allá de por haber rodado en España Alejandro Magno, que no es una de sus películas más conseguidas, sino por la honestidad con la que se comportó a lo largo de toda su vida, incluso hasta cuando tuvo que dar aquellos nombres, de lo que ya hablaremos, porque fue todo bastante terrible la situación en que tuvo que moverse. Cuerpo y alma, que además es una metáfora de lo que fueron aquellos años. Cuerpo y alma, de Robert Rosen. Bueno, estamos de vuelta del viaje al planeta de las 12 cuerdas, entonces ahora 16 cuerdas, porque ya saben ustedes que con la envergadura y cómo ha ido creciendo los boxeadores, ahora con las 12 cuerdas no hubiera podido hacerse realmente las peleas. Tienen cuatro cuerdas cada lado del cuadrilátero. La película es del año 1947, es decir, el año que se hacía Cuerpo y Alma. Se estrena en Barcelona Mariona Rebull, la película esa de Heredia, basada en la novela de Ignacio Agustí. Muere en Madrid el poeta y dramaturgo Manuel Machado. En colaboración con su hermano Antonio escribió La Lola se va a los puertos, Las Adelfas, La Duquesa de Benamejí, y ya saben ustedes la anécdota de Borges, el malvado Borges, que cuando le preguntaron si le gustaba más Manuel Machado o Antonio Machado, dijo: pero Manuel tiene un hermano, que era muy de Borges. Se estrena Las criadas de Jean Genet. Gran Bretaña anuncia la retirada de sus tropas de la India, por fin, una decisión que critica duramente Sir Winston Churchill. La crítica de Estados Unidos destaca como mejores películas del año Cadenas rotas, de David Lean, Encrucijada de odios, de Edward Dmytryk, El justiciero, de Elia Kazan, y Vivir en paz, de Luigi Sampa. Además, qué bello es vivir. En Cannes, Jacques Becker, del que hemos visto en este programa dos películas estupendas, La evasión y París bajos fondos, gana la Palma de Oro con su comedia Se escapó la suerte, Antoine y Antoinette, una película que influyó luego bastante en Bardem y Berlanga para su ópera prima, Esa pareja feliz. A Disney le dan un premio especial por Dumbo, y Vincent Minnelli, con su musical Ziegfeld Follies, también tiene un premio especial. Ingmar Bergman es premiado por Barco Vapor hacia la India. En Venecia, la película checoslovaca Sirena gana el León de Oro. El toro islero, estábamos hablando antes de empezar la película del problema que puede haber y que se establece a veces entre películas de boxeo y películas de toros, pues es en este año cuando el toro islero mata en la plaza de Linares a Manolete. Por cierto, Juan Antonio, que en los libros que por ejemplo dicen deportes en el cine americanos, pone el deporte que los toros, pues fue como si fuera un deporte, como el tenis, exactamente. Y la Liga Árabe se opone a la división de Palestina entre árabes y judíos el año 47. Y aquí hay un error en esto del boxeo y el deporte, que es bueno, yo creo, para empezar el coloquio. Hay una escritora que conocéis todos, que se llama Joyce Carol Oates, que es estupenda. Su padre la llevaba al Madison Square Garden desde que tenía 3 años. Y bueno, aparte de muchos libros que ha escrito, y según hablan, pues está propuesta desde hace 2 o 3 años siempre al Premio Nobel de Literatura, escribió un libro muy bonito que se llama Unboxing, boxeo, acerca del boxeo, en la traducción española, que se ha editado creo en España. Y entonces ella dice que hay un error, que la gente siempre suele comentar
pues a mí me gusta jugar al tenis. Yo juego al tenis, o yo juego al baloncesto, o yo juego al fútbol, o yo juego a balonvolea. Nadie dice yo juego al boxeo. Se dice yo peleo o yo boxeo. Eso quiere decir que yo no, practico, ¿no? Sí, que no es un deporte, y que cuando se habla del boxeo no es exactamente un deporte. Creo que en esta película también hay una especie de, por otro lado, defensa, como una forma de redención. También está dado, ¿no? Que el boxeo te puede redimir de alguna manera, y en esta película, bueno, es una opción para las calles duras, como decíamos antes, el East Side, que es donde se desarrolla esta película, donde Rosen, que era un universitario, boxeó porque decía que no tenía más remedio que para la supervivencia, pelearse con las pandillas y con la gente. Él era un chico que estaba en la universidad, pero que tenía que pelear, y fue, bueno, en sus tiempos peleó. También Garfield, por cierto, que vivía tanto la película, era un actor de este tipo del método, que en un momento determinado se pegó contra la cámara boxeando y hubo que parar y detener el rodaje y darle 8 o 9 puntos de sutura. O sea, que era muy, muy vehemente. Yo creo que hay algo que le perjudica en esta película. Así como en Force of Civil está estupendo John Garfield, o en El cartero, está un poco mayor para ser el boxeador joven. Es decir, que cuando él empieza, los 30 y tantos años le pesan un poco a la cara de Garfield, que ya de por sí es un hombre como pesado, como muy sólido, ¿no? Y eso es uno de los problemas que yo siempre he visto en la película, que por otro lado, junto con los tintes del cine negro, está toda esa especie de teatro de agitación social de los años 30, el grupo, que era lo que hacían todos ellos, y que le da un poco de énfasis, que es lo que tú comentabas, Miguel. Es muy años 30 esta película, en cierto sentido. Sí, ¿no? Y ese énfasis también lo tenía Kazan, sí, en sus películas, ¿no? Hay como un remarcar continuamente en la planificación, pero claro, luego junto pero a la eso... planificación es cuidadísima, yo creo que es Sí, no, claro, él sí, tiene era poca un soltura, muy buen ha director. sido director de teatro, pero claro, hay unos planos que están cuidadísimos, son auténticas composiciones artísticas de cómo las figuras componen pues, lo que sería un cuadro. Y con una gran presencia del cine soviético, además. Sí, pero por ejemplo, hay un elemento, no tiene mucha importancia, pero hay una escena al principio que es fantástica, cuando él llega y se pone a hablar hay un plano estupendo, con profundidad de campo, etcétera, con Lily Palmer, y está en primer término Anne River, y el momento en que Anne River le dice vete Charlie, vete, corta a ella de una manera totalmente innecesaria espacial o temporalmente, y es la típica cosa para hacer énfasis en la frase y como por inseguridad de no atreverse a mantener el plano entero. Ese tipo de cosas son las que me refiero, que no es que sean muy graves, pero que sí son muy delatoras de alguien que no tiene completa confianza en expresarse a través de la imagen. Y otra cosa que hay, que eso lo cuenta también Parris, es que el que controlaba, al parecer, allí más los movimientos de cámara era James von Howie, y por otra parte que para cubrirse contrató a Lyon como supervisor de montaje, que curiosamente el que montó en la sala de montaje fue Parris, y recibieron curiosamente los dos el Oscar del mejor montaje, pero estaba en el plató Lyon supervisando dónde poner la cámara, es decir, estaba haciendo un premontaje en el plató, eso que normalmente hacen de montar con la cámara John Ford y esta gente espontáneamente. En el caso de Rosen, digamos, se lo dejaba hacer, y eso yo creo que en algún sentido se nota. El montaje es magnífico, yo creo que esta película en el montaje tiene un valor trascendental, ¿no? No, sobre todo que era un montaje más novedoso, o sea, que lo que introducía era más un juego continuo de romper el espacio, ¿no? Y eso sí que, hombre, él era muy buen montador, Parris, aunque sabéis la anécdota de John Ford, que él era muy amigo de John Ford y trabajaba con Ford y le montó muchas cosas y documentales. Y entonces cuando le dieron el Oscar a Parris, John Ford le llamó para felicitarle, le fue a tomar con él un café y le dijo, mira, yo tengo 6. Y el otro se quedó desconcertado. Le dijo, pero ¿sabes para qué sirve el Oscar? Pues si tú vas a un café que está en el Ventura Boulevard, entonces tú llegas allí y pides el café y dices, he ganado un Oscar, y entonces te cobran como a todo el mundo 35 centavos que es muy de John Ford, ¿no? Pero bueno, y lo dijo, te deseo mucho éxito en tu carrera, etcétera, etcétera. Pero él tenía un gran sentido, y él tiene algunas películas
que aunque no era el montador, Parris, son maravillosamente... hay un western que tiene extraordinario de trabajo, de montaje, con Robert Mitchum, no me acuerdo ahora cómo se llama. Más allá del Río Grande. Más allá del Río Grande. Y luego otra película que es La Llanura Púrpura, que también es otra película... Llanura Roja. O Llanura Roja, que era muy buena. Y aquí yo creo que es uno de los, como tú decías antes, una de las claves de la película está en el trabajo de Parris, en el montaje. El inicio de la película me parece bellísimo. El plano lo habías comentado tú al principio en la presentación, en la oscuridad, hasta que llega a la cara de él, la salida del coche. Entonces ahí es cuando salen todos los de la casa, era el último día de entrenamiento, y como él configura, el director configura el plano que yo antes refería, muy bien compuesto de todas las personas que estaban allí, pero inmediatamente sale el coche y se dibuja la noche, hace camino hacia Nueva York, con las luces, que es un plano. Y hay un momento mágico que también está producido en la sala de montaje, que es uno de mis momentos buenos, además del cine americano de ese instante, es como el cambio de él se da en un primer plano, los ojos de él expresan que va a pelear, inmediatamente se produce un silencio, entonces el locutor toma una fuerza enorme y dice: esto no lo había visto nunca, se ha hecho un silencio tremendo, algo va a ocurrir en el ring, y parece que tienes la sensación de que hay una fiera, y él dice algo de eso, es como algo, y eso se produce una cosa realmente que te sobrecoge, dices, no estás viendo ya solo una pelea, estás viendo algo más, ¿no? Eso está muy bien hecho. Y hay una cosa que es notable en el combate, hasta el asalto 13 está relativamente rutinariamente filmado, y de repente en el asalto 13, que deja de ser rutinario el combate, la sensación que te da es que lo estás viendo en directo, no que es una cosa filmada y enlatada desde hace 50 y tantos años. Eso tiene un grado de inmediatez realmente insólito, y que en aquella época sí que no lo había hecho, ¿no? En eso el guión es muy clásico, ¿no? Yo creo que la decisión... Es clásico ahora, porque antes era muy novedoso. Muy novedoso, sí. Claro. Pero yo creo que la decisión la lleva tomada, ¿no? Yo creo que la salida de aquel amigo cuando ofrece, no sé, son unas uvas o no sé qué, dice: yo no apostaba $5, yo apuesto por el amigo, no apuesto por el dinero. Decía en una aparición. Yo creo que te va dando claves de que él va a tomar una decisión distinta, ¿no? Tiene mucho que ver con Odets esta obra, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que también tiene el elemento de que él ve que le han hecho trampa también a él mismo, o sea, que le han vendido doblemente. O sea, primero le han comprado el combate, pero también se lo han vendido al otro, el que le va a ganar por KO y no por los puntos, ¿no? Y yo creo que ese elemento, junto con el castigo más bien sucio que le da el aspirante, yo creo que es lo que acaba desencadenándolo. Yo creo que sí, no, hay un momento de incertidumbre, que no sabes lo que va a hacer. Además, este tipo, que era muy rebelde al principio, luego ha sido un sumiso absoluto. O sea, el elemento de cómo se deja corromper por el éxito. Y yo creo que en ese momento, al final, que tiene esa reacción, yo creo que además está muy acompañado porque no has visto a Lily Palmer, no sabes si está en el combate, y la ves justamente en ese momento cuando él empieza a ver. No, yo creo que aunque sí se ofrecen pistas sobre su cambio de actitud, él llega al combate decidido a perderlo. No, o sin saber qué hacer. Yo creo que más que nada es sin saber qué hacer. Y además hay un momento, a mí un momento que me gusta, ¿no? Aunque quizá también sea un poco enfático. Toda la película, efectivamente, como decía Marías, es muy enfática. El momento en el que John Garfield recoge el dinero que ha dejado Robert y se lo da a Ben, a Canada Lee, y le dice que el dinero no tiene memoria, ¿no? Que es un momento en el que vemos que John Garfield está ya totalmente atrapado, efectivamente, que ha perdido toda esa rebeldía del chico de la calle y se ha convertido, pues, en una pieza de ese engranaje monstruoso ya, ¿no? Y que dice: así son las cosas. Sí. Eso es un tema muy... a recordar, ¿no? Cuando dice: he perdido en un momento todos los años de mi vida, ¿no? Y también está la clave, que es cuando... ¿Por qué? No, yo creo que te deja en la incertidumbre de cómo va a reaccionar al final, porque de hecho además hay una amenaza pendiente sobre él, que es lo que yo creo que el final es excesivamente optimista. Bueno, al final él roda otro final. Un final, yo he leído, pero me parece un final imposible, ¿no? Rodó otro final en donde salen y por el callejón lo matan. Y luego aparece su cabeza en un cubo de basura. Sí, él lo cuenta en su... Yo sí lo he dicho antes. Yo creo que esta película rodada ahora, pues, o este guión no hubiese tenido ese final... Yo creo que eso, el final es esperanzado, pero también se cierne sobre ellos la sombra de qué va a pasar. La sombra de que es una huida hacia adelante. De que la sombra de Roberts, que parece un tipo enormemente peligroso. Que hay, por cierto, hay un factor que os habéis dado cuenta. Roberts,
que no se llama más que Siento lo que le ha Roberts, pasado a nunca Ben, dice era un gran nombre. boxeador. Se Sí, llama Roberts me igual gustan que los el productor de la boxeadores más que película, los Bob caballos. Roberts. Y le Pero no pusieron podemos su olvidar el nombre negocio. para que Es no mejor no coincidiera decir con el de Benjamin, algún que salga a delincuente pegar, real que haga y les La demandara. versión de Ben es peligrosa, podría matarle. Luego El público aquí quiere así, Bud los Sulver, Chaplin. cuando escribe Más dura será la caída y luego la llevan al cine, también copia otra de los pequeños argumentos dentro de la película, que es boxear con un tipo que está tocado, que tiene un coágulo, como tiene aquí un coágulo de sangre en el cerebro el personaje. Entonces eso ocurría igual y Bogart en la película también más o menos lo sabe, y entonces cuando se pelea, hacen que peleen al toro de los Andes con aquel tipo, pasa lo mismo, ¿no? Y se produce una situación parecida. Esto es una película un poco una llave de las que van saliendo todas. Incluso Robert Wise en su película, que es maravillosa, de Setup, esa, el tratamiento del público en contraluces continuamente también lo sacaba, ¿no? Lo que pasa es que aquella es una película que viene un año después y yo creo que es más redonda que Cuerpo y Alma. Además es la única vez que yo creo que existe en la historia del cine que está basada en un poema. Es en un poema de boxeo, y entonces está hecha, y además es un antecedente de Solo ante el peligro y de muchas más, porque está rodada en los 77 minutos que dura la aventura. Y esa sí tiene un final más duro, más demoledor, la paliza que le dan a Robert Ryan, y al final ella le recoge y se lo lleva, que es un poco este final. Lo que pasa es que no se atrevieron a montar el excesivo final también rodado por Rosen, de que aparezca la cabeza de en un cubo de una basura. Hubiera sido también... Me parece excesivo. No, pero sí es verdad que la película tiene todos los temas que luego se van a reiterar en el subgénero, ¿no?, de películas sobre el boxeo. También la obsesión del protagonista por redimir la situación económica de la madre, ¿no? Eso es algo que se repite mucho en todas las películas, incluso en las películas de los toros, ¿no? El joven que decide lanzarse al boxeo para paliar un poco los problemas económicos de su familia. Sí, son... Y hay unos pero en aquel momento son efectivamente algo novedoso, ¿no? Yo creo que se habrá recordado todos los planos de los billares el Buscavidas, ¿eh? Que hay y la historia un poco también de Faz, que es un poco también el que trata de buscar una redención por medio de él persigue el éxito y persigue el dinero. Rosen ha hecho muchos personajes basados en ese tipo joven que trata de conseguir la cima, ¿no? La relación con la madre que decías tú es una relación difícil desde el inicio de la película. No hace mucho hincapié Rosen en el tema de la ayuda económica. Parece que es una ayuda que viene un poquito obligada, ¿no? De esta asociación de caridad del Estado. Pero eso es por orgullo. Pues es por rebeldía, porque por luego orgullo. La que le pasa dinero es Lily Palmer. Sí, luego él se olvida. O Shorty, que es el... Sí, porque en la escena de la tienda, que ahí nos explica bien lo del atentado a la tienda de ultramarinos del padre. Pues no queda bien definido en el guión. No queda nada claro si es por accidente que le toca el ametrallamiento o es algo deliberado contra el padre. Sí, pero no queda claro. Pero sí hay una cosa que es curioso. Que son claramente judíos, pero no sé yo que hubiera atentados antijudíos. No, la madre le reprocha a él por qué nos hemos instalado en este barrio tan duro, enfrente de los billares, al lado del bar pues donde acudirá la gente de los billares, y no tenía dinero para pagar el alquiler en la Quinta Avenida, venía a decirle, ¿no? Pero ahí es cuando él se revela un poco, no quiero seguir vendiendo caramelos o despachando helados a los niños. Luego él, ante la madre, siempre ha tenido un sentimiento no tanto de defensa económica de ella, sino de la superación. Él es el que está absolutamente extasiado por el éxito, por el dinero. Creo que también hay una frase, no tratas de ser famoso, sino que hablen de ti, es decir, que es el afán del dinero por encima de todo. Y el papel del padre, pues en la corta escena que sale, pues realmente es muy... Otro actor estupendo, represaliado por la caza de brujas, Art Smith, que siempre es un tipo silencioso en segundo plano y comprensivo, que es el que bajo cuerda le ayuda y le apoya en esta... El inicio. Un actor extraordinario que hemos visto, bueno, y aquí, pero muchas... Él era el mayordomo de Carta de una desconocida. Él era el agente de Bogart en la película En un lugar solitario. Art Smith es otro de los que se acabó prácticamente, su carrera quedó truncada. Era un actor secundario sobrio y como muy tierno, como muy querible, ¿no? Era un personaje... Siempre un tipo muy simpático. Sí, y por terminar con ese tema, una de las primeras lecturas de la película en esos planos
es que bueno, muchas veces el medio supera a veces el ámbito familiar, te condiciona mucho más el medio que la propia familia, porque si él, digamos, se hubiese acomodado a lo que era la vida de los padres o de la madre, aunque la madre es una mujer muy dura, pues bueno, posiblemente no hubiese sido boxeador, no hubiese aceptado el reto del amigo, que es el que le invita a seguir el mundo del boxeo. Luego el medio siempre es muy condicionante. Y está muy bien descrito eso que dices tú, la madre dura. Hay una escena, a mí me gusta mucho, que es la muerte del padre. Sí, esa escena es Y son las manos de Anne Levere, las manos de ella, y cuando está el padre en el suelo, ese es un plano con mucha fuerza. Es uno de los extraños momentos de una cierta ternura de él con respecto a su madre, porque en ese momento le toca el hombro y le dice no llores, pero que prácticamente tiene una relación muy tensa siempre con su madre. Muy tensa, muy tensa. Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención con respecto a las películas de toreo, que tienen siempre mucho paralelismo. En la toreo hay un elemento de vocación muy dominante, y en esta película no da la sensación de que él sea particularmente fanático del boxeo, da más bien la sensación que lo busca como vía rápida para conseguir salir de la miseria, salir de la mediocridad o algo semejante. Hay un poco ese factor, y no se ve que sea el típico, quizá por la edad que tenía ya, ¿no?, pero el típico chico obsesionado por el boxeo y que lo que quiere es ser boxeador. No da la sensación de que se mete en eso como manera de ascender socialmente, lo cual también entra mucho dentro del planteamiento, digamos, ideológico de la película, ¿no? Sí. Y una cosa que me gusta a mí de la película es se nota el conocimiento que tienen quienes están en ella del mundo del boxeo, ¿no? Hemos citado antes la escena de los billares, ¿no?, con ese William Conrad ahí a la caza de talentos, que es una escena que uno se puede imaginar que es así, ¿no?, o que siempre es así. Y luego está el momento en el que van a pesarse los boxeadores, donde asistimos a esas fanfarronerías típicas que por lo visto siempre ocurren, ¿no?, en la que los púgiles se insultan, se increpan, incluso se agreden. En fin, todo eso parece que luego se han convertido en tópicos, ¿no?, de las películas de boxeo, pero que aquí tienen una calidad primigenia. Yo recuerdo siendo niños, porque ahora ya pues desgraciadamente el boxeo en algunas secciones está prácticamente desaparecido en España, ¿no? Pero recuerdo en los combates ya, bueno, pues de Fred Galeana o de Folledo, que eran siendo niño, los combates que recuerdo, que a las mujeres no se les dejaba entrar en el pesaje, porque a veces, como por gramos no se daba el peso, se hacían quitar hasta el calzón para poder pesarse absolutamente desnudos y poder dar el peso, que lo da por milímetros, no vamos por miligramos en este caso, cuando le dicen justo no sé cuántas libras, ¿no? Pero esa escena es muy bonita, la del pesaje con los 35 años, le dicen 35 años, el alcohol y lo que decía antes José Luis, de que no es un cuerpo de boxeador, no da quizá el físico de boxeador. Hay un momento que ese sí que yo creo que es un toque maestro de Rosen, de director, y que está como el nudo de la película, está reflejada toda la película, y es cuando ha muerto Shorty Pevney. Él se va con Lily Palmer, sí, y le vemos de espalda, camino de su casa, lleva ese abrigo caro, ese abrigo caro y maravilloso, pero él va muy pesado, va como un niño, como si fuera como un niño, y cuando llega allí le dice no puedo pasar ahora, entonces ella va, entra y él se queda en los escalones. Ese es un momento de realmente el drama de la película y el drama de él y lo que está contando, ¿no? El ir a un sitio que no es el tuyo, que es otro de los temas que siempre ha planteado Rosen. Ese es un momento que a mí me parece magnífico y que tiene la película, ¿no? Igual que todo el personaje de Canadali es estupendo. Ese es un personaje muy bien armado, ¿no? Y además muy sobrio, porque era un personaje peligroso que se puede caer melodrama, ¿no?, en lo patético, y sin embargo gracias quizá al actor mismo está mantenido siempre un tono muy sobrio. Incluso la muerte de él, que es tremenda y que está enloquecido boxeando contra el aire, sí, y toda la historia. Esa es otra escena que quizá los espectadores poco no iniciados en el tema del boxeo habría que recordarle, y que está muy unida a lo que quizá más en nuestros días, conocido como las concentraciones de los deportistas. Hay que recordar que antes los boxeadores, en vísperas de los combates, se retiraban, bueno, se lo seguirán haciendo, se retiraban, y aquí tenemos ejemplos pues muy cercanos, que José Luis, que es muchísimo mejor aficionado que yo al boxeo, que duda cabe,
pues sabe, pues se retiraban a las afueras de la ciudad y tenían que concentrarse. Galapagar se hacía. Se hacía en la Berzosa. En la Berzosa, en Galapagar, montaban los training, los campos de entrenamiento. Montaban los campos de entrenamiento, que aquí hay hay una escena muy bonita cuando Ben le dice: es el último día, siempre me da tristeza la recogida del cuadrilátero del último ring, la víspera del combate, ¿no? Y bueno, eso se hacía para concentrar. Precisamente, otro factor que se introduce es que cuando él conoce a Alice, es una escena en la que él está en el ring, está en el cuadrilátero, y solo se ven las piernas, y se ven las piernas nada al más. fondo, y entonces él deja de... Sí. eso es precioso, eso es una imagen preciosa, son las piernas en primer término. Y dices, aquí está el conflicto, ¿eh? Aquí empieza el conflicto. Empieza el conflicto y empieza otro Por cierto, tipo de mujer. En una de esas escenas de entrenamiento creo que John Garfield sufrió un infarto. O sea que aparte del golpe contra la cámara de James Wong Howe, sufrió un infarto que al parecer ya era el segundo. Era un hombre con el corazón roto, ¿no? Y yo creo que esa dolencia se traslada un poco a su manera de actuar, porque es curioso que un actor con un físico tan aguerrido, digamos, ¿no? Y tan viril, al mismo tiempo nos traslada una sensación de, no sé si decir fragilidad, pero sí como de hombre torturado, un hombre, en fin, no sé, Eso de la una mezcla, está muy bien. sí, una mezcla entre esa absoluta fortaleza, ¿no? que nos transmite su físico, con un dolor íntimo. Y una especie de inocencia perdida tiene siempre el personaje, ¿verdad? Sí. Eso estaba muy bien visto. Por eso a mí me recuerda a lo de Odets, Clifford Odets, Golden Boy, que era la historia de un tipo que quería ser violinista y que era el personaje de Holden, pero tiene aptitudes para el boxeo. Y entonces al final se retira del boxeo y tiene las manos destrozadas, ya no puede tocar el violín, ¿no? Esa fragilidad que estaba dado en un señor que era capaz de pegarse en un ring y poder tocar el violín. Eso estaba muy bien visto. Esas eran las cosas que hacía Clifford Odets. De repente metía esa dualidad que era fantástica. Y aquí está dada, no con que toque el violín, pero sí con una fragilidad, que es lo que tú dices, y una especie de ternura tiene a veces, como de estar perdido. Está en una jungla. Él está como en una jungla donde se ve superado y el dinero le va creciendo en las manos, ¿no? Y eso para él... se ve como es ese apartamento, él le gusta ese bar que da la vuelta. Claro. Es fantástico, me imagino. Yo ya sabía que iba a salir el tema del bar, estamos tú y yo aquí en el bar, porque pero es verdad, ir al bar, esa cristalería, es una auténtica maravilla. De todas maneras, una cosa que ocurre con él es que es un actor que no está jamás relajado, nunca en ninguna película ha estado relajado, y sin embargo no es un tipo tampoco nunca ni muy alegre ni muy entusiasta, tiene como una especie de melancolía, exactamente un poco la herida del tipo que sabe le que se va a morir la pronto, mala ¿verdad? suerte y que le han caído mal los dados y que no tiene como una desesperanza siempre en todos los personajes que ha interpretado, sean los que sean históricos o completamente ficticios, y sean cuando era relativamente joven, que nunca tuvo pinta de muy joven, por otra parte, nunca fue juvenil en algún sentido, tiene un elemento como fatigado y cansado que es... El otro bar que aparece en la película, no, ya vamos a cerrar el tema de bares, no. El de la sala de fiestas, cuando va a buscarla al inicio, esa barra es pura modernidad actual, esa barra con los taburetes y en la sala de fiestas donde actúa. Hacen una Alice. referencia a él que dicen que es un pozo de petróleo, ¿no? Que es lo que van buscando, ¿no? A estos, y además es verdad, ¿no? Cuando están empezando y dice, bueno, aquí esto es mucho dinero lo que estamos invirtiendo en él y lo que vamos a sacar de él. Pero claro, el contraste que hacen aquí con el violín es el personaje de Lily Palmer, que es una artista, ¿no? Y que está muy bien Lily Palmer en esta Yo creo película. que se ha criticado mucho a Lily Palmer, yo creo Está que muy está bien. fantástica y Está además muy bien. está muy atractiva Muy guapa. y muy sensual. Es decir, hay unas escenas de amor entre ellos realmente muy buenas, y luego creo que está fantástica, como pocas veces he visto, esa cosa que parece un truco de actores de jugar con los cigarrillos. En el caso suyo yo lo veo como muy incorporado del personaje, que es alguien que intenta no fumar y que está todo el rato a punto de fumar, cigarrillo en la boca, que no lo enciende, que se lo quita, y tiene una serie de escenas de confrontación con Garfield estupendas, sobre todo con el contraste que tiene, que siempre le ha apoyado, incluso en su perjuicio, hasta el momento en el que dice hasta aquí podíamos llegar, y de repente se enfrenta con él, toma partido por Shorty, y justo acompaña a Shorty en el momento en que lo atacan, justo antes
Entonces que lo atropelle el coche, eso me parece un disparate completo. O sea, ahí eso yo no entiendo cómo no es que lo matan directamente y de una manera clara. Sí, porque también ha fallado el intento de agresión y luego viene el coche a atropellarlo. No, pero es un coche que es accidental. Eso es un accidente totalmente traído por los pelos que no entiendo muy bien por qué. Es igual que la muerte del padre, tampoco se entiende muy bien por qué la bomba... Hay un par de unas elementos resoluciones que son dramáticas a veces oscuros y que yo esos elementos oscuros en un guión como porque parece muy pensado y muy escrito, hasta a veces sobreescrito. Hay un elemento, por ejemplo, tiene diálogos muy buenos a menudo demasiado literarios. Hay la tendencia, ya sabes que Force of Evil está escrita en verso blanco. Entonces, este es un tipo de cosas que realmente es un poco como jugar al exceso, y sin embargo ahí hay una serie de huecos que no sé a qué se deberían, no sé si serían, digamos, temores y censuras desde la producción hacia ellos. Sí parece que los financieros de la compañía Enterprise andaban muy inquietos, y claro, en el año 47 debía haber ya una situación como para no andemos con muchas historias llamativas. ¿Y tú no crees, Miguel, que, como decías tú, evidentemente es una película, como ellos decían, una película de izquierdas, una película donde plantea que lo importante es la felicidad y no el poder, y no el vivir en función del poder y del dinero? Bueno, está claro que el éxito, el poder corrompe, eso te lleva al crimen, etcétera. Pero uno de los problemas que tienen todo este grupo es que esta película hecha de una manera, además, donde todos participaban, todos se enriquecían, una película muy solidaria, es un éxito, pero un éxito tremendo en Estados Unidos. Y van por ellos, porque es no una mayor ni una minor, es un grupo de amigos. Y yo creo que una de las cosas que ocurren es que dicen, no, este grupo que están creados, aparte de la industria, porque esta es una película que distribuye nada más United Artists, me parece, y no les dejan el trabajo porque de alguna manera están saliendo las primeras películas independientes o a punto de salir. Stanley Kramer va a aparecer enseguida, y yo creo que eso no les gusta a ellos tampoco. Esa es una de las claves de que todo este grupo, porque igual que había en esta película, en otras muchas películas estaban metidos gentes que habían pertenecido o que seguían perteneciendo al Partido Comunista y no tuvieron la hazaña como ocurrió con esta, ¿no? Porque aquí, fíjate, fue tremendo, ¿no? Pero es que pone muy crudamente de relieve la corrupción en un mundo como el del boxeo, que en aquellos años era un deporte que tenía mucha fuerza en Estados Unidos. Todo el movimiento de las apuestas. Claro. Siguiendo el paralelismo, pues si hubiese hecho una película de toros en la que hubiese puesto crudamente de manifiesto la manipulación fraudulenta de los toros en determinado momento pues obviamente hubiese tenido problemas, qué duda cabe, ¿no? Es lo que la película es que además que como dice Miguel, lo de las apuestas es que si te dan $60.000 y vas contra ti mismo y dices si me voy a perder por puntos en el asalto número 15, es que es tremendo, o sea, que de lo que estás hablando es de mucho dinero, o sea, claro, y estos estaban controlando todo Nueva York, y las comisiones atléticas y eso que había no vale para nada. En eso hacen incidencia siempre, más dura será la caída, pasa que acababa diciendo había que prohibir el boxeo, es como acaba la película, ¿no? Pero todas están... pero aún así a mí me parece que con esta película fueron excesivamente como a por ellos, o sea, da la sensación. Y bueno, que estaban agrupados, que también es una manera de llamar la atención, curiosamente, ¿no? En el momento en el que la película se hace, no salen rozados, es decir, cuando ellos tienen éxitos, cuando salen rozados. Es en el año 51 cuando... No, pero la caza de brujas empieza antes. Sí, no, pero en el año 47, que es cuando efectivamente se producen las primeras reuniones del Comité de Actividades Antiamericanas. Y ya van ellos, ¿eh? No, yo creo que no. Es en el año 51 cuando a raíz de la retractación... casi todos es en el 51 cuando les pillan también. O sea, que curiosamente pudieron saborear el éxito en su momento. A Garfield también es en el 51, sigue haciendo hasta He Run All the Way y todas esas cosas. Es en el año 51 cuando verdaderamente le toca se ensaña. En la segunda oleada después de empezada la guerra de Corea, que hay como una segunda fase que es peor y quizá la más dura, porque la primera era como más tentativa. Y la segunda yo creo que fue la peor, porque además hubo gente que resistió al primer envite, pero que ya el segundo cedieron. Es el momento en el que hay las retractaciones, la gente confiesa, y cuando ya habían metido en la cárcel a gente por escudarse en
primera enmienda, o la tercera, o la primera, enmienda que sea la primera, ¿no? Luego en la segunda ronda, en el año 51, utilizan la quinta. Pero es que eso es lo que estaba viendo, pero él estaba entre los 19 testigos inamistosos, como dicen ellos. Lo que pasa es que cortan al llegar a 10. Después de aquí lo pone, después de que Bertolt Brecht tiene esa parrafada histórica, y entonces los que iban a continuación eran Rosen y Lewis Milestone, pero paran 10. Sí. No, pero bueno, el hecho de que pudo seguir disfrutando ellos de sus situaciones, que luego su siguiente película, la que hace con Broderick Crawford, con la que gana el Oscar, supone el culmen de su consideración, ¿no? en el mundo que es una película también que política, no haría mucha gracia, porque claro, es una película que se las trae, ¿no? A mí, además es una película que resulta vista ahora prácticamente profética, porque te parece el asesinato de Kennedy y estas cosas, ¿no? Y que estaba basada además en un personaje, el Huey Long, que era real y que todo el mundo lo sabía. O sea, y curiosamente en la lista de enunciados, yo no sé, la lista que aparece en Hollywood Review, yo no sé en qué año es, pero son los guionistas los peor parados, porque yo creo que salen ciento y pico guionistas. Son los que claramente expresaban los mensajes. Claro, es lo que hablábamos antes. La tendencia literal a pensar que el mensaje es cuestión de los guionistas. Y los realizadores, pues son muy 10 o 11 realizadores y 60 y tantos actores. Bueno, es que este movimiento, que realmente viene ya de los años 30, se produce en contraposición contra eso, contra una forma de sociedad norteamericana que solo se preocupa por el éxito, por el triunfo, etcétera. Entonces hay una serie de intelectuales que apuestan por otras cosas. La gran ruptura viene cuando el pacto entre Hitler y Stalin, y entonces ahí la mitad se va, dice, pero ¿cómo es esto? Si nosotros estamos precisamente en contra de ello. Entonces los que más se creen el tema dicen, bueno, habrá algunos motivos, pero evidentemente se puede seguir, pero la mitad desertan, que es lo que llaman luego el ala liberal, Orson Welles, todos estos se van del partido, pero los que quedan, bueno, algunos ya, como estos, se han ido. Elia Kazan se ha ido hace mucho tiempo. El problema que se les plantea es decir, queremos llegar hasta las últimas consecuencias y saber quién es quién en cada estudio, para que no se hagan este tipo de películas. Y empiezan a verse fantasmas en películas normales. Dicen, no, esto está escrito por fulano y esto lo que quiere decir es esto. Y, bueno, y entonces viene toda la paranoia absoluta. El problema es de que uno de los investigados y que tenía pánico, por lo visto, fue Capra. Entonces Capra pasaba como un peligroso izquierdista, sobre todo porque estaba utilizando a guionistas del grupo que habían pertenecido al Partido Comunista, no solo en las películas de los años 30, sino no acreditados, habían estado colaborando en Qué bello es vivir y en todas estas. Entonces todo eso lo tenían dado por los estudios en un registro. Entonces, hay una especie de lista negra amplia que no figuran mucho, que no los llevaron a juicio, que nada, pero que de repente empezaron a encontrarse sin trabajo porque estaban en las listas negras internas de los estudios. Y esa era una lista como con 400 personas en las que ya habían rebuscado con lupa pues toda la gente que había pertenecido a comités antinazis, a toda la gente que había pertenecido a los de solidaridad con la República Española durante la guerra. Eso es, claro. Y todos los que eran los grupos de apoyo a la reelección de Franklin Roosevelt. Bueno, ya era todo tan amplio, ya que el ser intelectual era sospechoso. El ser levemente de izquierdas ya se convertía en compañero de viaje. Entonces, y luego, curiosamente, ha habido otros cineastas como muy reconocidos luego por la gente de izquierdas, el propio Godard, Jean-Luc Godard lo citaba como uno de los directores que había hecho la obra maestra del cine. Sam Fuller, que nunca tuvo problemas, que era un profundo No, más bien al contrario, porque ¿no? él de hecho en esa paranoia que se plantea a partir del año 47 incluso hace alguna película anticomunista, ¿no? Sí, por eso digo que se mezclan muchos factores en aquellos años. Sí, pero bueno, eso es también el elemento. Y también la mayoría de Dalton Trumbo y estos habían hecho películas de lo más patrioteras y antijaponesas del esfuerzo de guerra, pero también empezaron a culpar a gente porque había hecho las películas estas de solidaridad con Rusia cuando era aliada, como bueno, la de Michael Curtiz, que no sé cómo no acabó en la cárcel el pobre Michael Curtiz. La película está estupenda de Misión en Moscú, basada en el diario del embajador americano en Moscú, o el Song of Russia, que es la canción de Rusia. Había una cantidad de películas, hay otra de Turner también, con los guerrilleros soviéticos y con Gregory Peck. Bueno, hay películas que resultan muy insólitas, pero que además al estallar la Guerra Fría inmediatamente es que se convertían, las películas de hacía un año y medio, de repente eran sumamente inoportunas, ¿no? Hay que volver a la película, ¿no? Porque yo quería hablar también un poco de la importancia. Creo que el asistente del director, Robert Aldrich, tiene en algunos planos.
No sé si coincidiréis conmigo que hay algunos planos, sobre todo algunos planos desde arriba, picados desde arriba, desde el interior, que a mí me recuerda mucho a una película que a mí es ya sé que a ti te gusta más La venganza de Ulzama, pero Robert Aldrich ha sido un hombre, fue un director que yo creo que alcanzó alguna de sus mejores películas ya en su madurez, al contrario que otros directores, ¿no?, de los que hemos citado antes. Pero a mí me recuerda muchos planos de la banda de los Grison Gang, que a mí me parece una de las mejores películas de Robert Aldrich. ¿Alguna influencia tuvo que tener el asistente del director en la planificación? Yo creo que en aquella época debía tener poca, porque además los ayudantes de dirección en América aunque fuera atípico, son muy poco ayudantes de dirección. En realidad es casi un oficio. Normalmente donde veo un paralelismo, ahora que has dicho todo eso, es que la película de Rosen, que es una obra maestra, que es El Buscavidas, se llama The Hustler. Hay una película, yo no sé si es la última de Aldrich, que se llama Hustler. Una de las últimas, pero no, que a mí me parece maravillosa. Sí, a mí también. Maravillosa. Y es de un tipo que muy desarraigado y también con un sentido que lo lleva contigo de la soledad, ¿verdad? La película esa. Manera, yo creo que eso que dices es el lado de influencia en Aldrich de Orson Welles, que claro, tiene una influencia en todos los años 40. El toque de Ciudadano Kane gravita sobre prácticamente el cine americano en su totalidad. Sí, pero yo te decía, porque Aldrich probablemente ha sido el ayudante de dirección más atípico de la historia del cine, porque lo normal es de un ayudante de dirección es como un jefe de producción, es el jefe del plató, no interviene prácticamente, pero como estos eran distintos, aquí yo sí creo que Aldrich hemos mencionado antes. Yo creo que Aldrich era como Ricardo Muñoz Suárez. Quiero decirte que era un poco, a lo mejor casi el equivalente a un comisario político en algunos rodajes, pero vamos, esa es la sensación que he tenido. Pero yo creo que técnicamente en ese momento Aldrich el plano del comienzo él ha sido de la ayudante película, de Chaplin en Cantilejas también. Sí, el plano del comienzo de la película podría ser un plano de Orson y en Delos, ¿no? y en de mucha gente. Y Aldrich yo creo que estaba por todas partes. Ese plano lo podría haber firmado Aldrich, el plano del comienzo de la película. Yo creo que lo que mencionábamos antes de lo escasamente seguro que se siente Robert Rosen en la dirección, yo creo que efectivamente sí se nota que él en algunos momentos dimite de su función y deja que los otros integrantes del equipo tomen cartas en el asunto, ¿no? Es decir, por ejemplo, el combate de boxeo con esa innovación espectacular que introduce el fotógrafo, el operador, pues es como una especie como de cesión de Robert Rosen. Yo creo que Aldrich también está presente en algunos planos bastante... Bueno, pero eso sería tanto también como decir que en la película de Scorsese, el operador, que por cierto es maravilloso, Michael Chapman, claro, tiene una influencia decisiva, sin ¿no? duda, y que sin la duda. Idea de que el ring sea 4 veces pero yo creo que ahí Michael Chapman lo que hace es absorber un poco el estilo de Scorsese, que es un estilo barroco y rebuscado y a veces muy manierista, pero en cambio el estilo de Rosen no es así. Pero ahí si te das cuenta, Scorsese persigue el estilo de Rosen, el estilo de Robert Wise, el estilo de Mark Ronson, de esas películas en blanco y negro de los años 40, persigue eso con su estilo de nerviosismo, de un poco crispado, pero él lo que quiere hacer es esas películas sacada un poco. La imagen que él persigue son las fotos en blanco y negro del New York Times. Eso es un poco lo que persigue, que son lo que dan estas películas de primera mano. El look blanco y negro de los combates de Toros Salvajes, parecidísimo. Hasta el granulado de la fotografía. Sí, parecido, muy exagerado. Tipo de luz igual, etcétera. Y luego lo que es mucho más sangrienta, efectivamente, que ninguna de las anteriores, porque esta película es relativamente poco sangrienta, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu plano favorito de esta película? Bueno, pues por mencionar algo que no tiene nada que ver con todo lo que hemos hablado, me voy a quedar con ese momento en el que John Garfield abandona el apartamento de Lily Palmer y al cerrar la puerta se vuelve hacia la cámara y camina por el rellano de la escalera con una exultación absoluta, ¿no? Creo que es un momento magnífico de interpretación, porque todos alguna vez, cuando hemos conquistado a una chica, al cerrar la puerta de su apartamento, hemos sentido, pues eso, la exultación, esa alegría incontenible, ¿no? Bien, creo un gran momento de interpretación de Garfield. ¿Y para ti, Miguel? Pues a mí hay un plano que es precisamente el más bonito, el que más me gusta. Es en una escena que me gusta mucho, pero es como el plano que remata la escena. Es la escena en la que ella sigue corriendo escaleras arriba hasta la azotea a John Garfield. Están los dos allí, hay viento, ella dice que tiene frío, él la coge con la chaqueta así
Y entonces hay un plano en picado con ellos en primer término, en que se ve un transeúnte que corre bajo el viento, y ese me parece un plano absolutamente maravilloso. ¿Y para ti? Pues a mí me hace gracia porque hemos estado hablando de todo durante el coloquio y no hemos hablado de las mujeres, y ahora al final yo también voy a elegir otro plano donde está la mujer presente. Y es que ya lo dije al principio, yo creo que la presencia de las mujeres es importante en la película. Pues yo es al inicio de la película, cuando él se dice varias veces, cuando tiene depresión, acude siempre en búsqueda. Ahí podríamos también discutir si es en busca de la madre, pero en todo caso en busca de ella, de Peck. Y entonces entra en la habitación, Peck no estaba, es cuando le dice a la madre, no puedo dormir, Ben ha muerto, vengo a dormir, a descansar aquí, dice, aquí no te puedes quedar porque esta es la habitación de Peck. Entonces él entra y coge un cepillo de esos antiguos cepillos de pelo plateado donde hay una dedicatoria, y ese plano me parece que encierra también pues ese lirismo del que hablábamos entonces y del que no me puedo olvidar, hablando de boxeadores y de lírica, de Arthur Cravan. Tú citaste antes a Jack Johnson como un combate épico en el 16, y yo permíteme que cite el de Arthur Cravan con Jack Johnson en la Monumental de Barcelona en el 19. Era un poeta, ese cartel tan ya, famoso. Arthur, sí, ya célebre. Pues yo voy a elegir un momento que lo ha citado también antes, al principio del coloquio, me parece, Miguel, que es cuando él llega a casa esa noche al comienzo del flashback y está la madre, le pregunta por ella, y hay un momento antes de ese corto que tú dices donde están los tres hablando, porque me parece que es como la quinta esencia de lo que querían, de ese tipo de cine que perseguían, de lo que quería Kazan, de lo que querían todos ellos, y es un poco eso, es como teatro y es cine al mismo tiempo, es una interpretación contenida, pero una interpretación donde nadie está relajado, es como la esencia, la fotografía, la luz, el decorado, es como como si estuviera puesta en un teatro, pero haciendo cine. Me parece que es un poco la idea que ellos perseguían durante tantos años, el group theater, los intelectuales neoyorquinos, y que están como todos, como si hubiera una aportación de todos ellos en ese momento. Y luego se corta un poco con el corto que tú decías, ¿no? Cuando entra el plano corto de ella, a mí me parece que no era necesario, además, hubiera sido mucho más el plano general y haber seguido ahí. De todas maneras, hay una cosa que tú tienes razón, y la verdad es que no hemos hablado. Para mí uno de los elementos fundamentales de la película es como historia de amor. A mí la historia de amor entre Lily Palmer y Garfield me parece una historia absolutamente estupenda, de un amor más por parte de ella que de él, realmente. Ella es de una especie de lealtad y de solidaridad increíble, y él también es muy injusto frente al amigo, que es también enormemente leal, que interpreta Pevney. Pero al mismo tiempo tiene un elemento, cuando antes criticaba el final, que la carrera de Rosen, sin embargo, justifica en algún sentido el final, porque es un tipo que tiene una carrera que empezó muy brillantemente, aun con las inseguridades que tenía en sus primeras películas, que después se vio truncada y sobre todo como desviada, y que al final, en los últimos años de su carrera, va y hace lo que para mí son sin duda algunas sus dos mejores películas, Buscavidas y Lilith, que son dos de las grandes obras maestras del cine americano. Que además, bueno... Y que realmente expresa ahí los dos temas que han sido fundamentales, digamos, el tema de la obsesión por el triunfo o por la conquista, en el caso de Warren Beatty con Jim Severi, y la pasión amorosa mezclada en los dos, porque hay dos de las historias de amor más terribles que se han contado en el cine americano.